A ver, métete. Es aquí, ¿no? Sí, hicieron la vuelta. ¿Sí se ve, doctor? Es que él me dijo, no, es que Lalo sí se ve, con Lalo sí se ve. ¿Y entonces qué hago? ¿Y entonces qué hago? Ya. Ya. Técnico informático. Bueno, buenos días, compañeros. Soy Daniela Martínez, residente de Radio Onco, y el día de hoy voy a presentarles el tema de cardiopatía isquémica. La clase me ayudó a coordinarla el doctor Oscar Lara. Dentro del contenido que vamos a tener en la... Dentro del contenido que voy a abarcar el día de hoy va a ser las definiciones, parte de la epidemiología, la clasificación, la fisiopatología, el cuadro clínico y el diagnóstico. Vamos a tener que, dentro de la definición, vamos a decir que es una enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan al músculo cardíaco. Este va a tener un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno del músculo cardíaco propiamente. Y bueno, dentro de su epidemiología vamos a tener que las enfermedades cardiovasculares son la primer causa de muerte en el mundo, por arriba de los tumores y de las enfermedades respiratorias. Se estima que más de 7 millones de personas son diagnosticadas con síndrome coronario agudo y se estima que para el 2030 estas enfermedades cardiovasculares van a ser las principales causas de muertes anuales y estas ascenderán a 23 millones. Vamos a tener que de estas muertes cardiovasculares, el 7.4 millones se deben básicamente a la cardiopatía isquémica o arteriopatía coronaria, que es como la otra forma en la que se conoce, lo cual representa el 13.2% del total de muertes, siendo la principal en el mundo. Y bueno, vamos a tener que dentro de la cardiopatía isquémica, el infarto agudo al miocardio va a ser la causa de mortalidad, relacionándose con casi 2 de cada 3 muertes, lo que significa el 64%. Dentro de la mortalidad por cardiopatía isquémica, esta continúa aumentando en las próximas décadas. ¿Por qué? Pues debido a la epidemia en ascenso de obesidad, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Bueno, vamos a tener que, bueno, dentro de la cardiopatía isquémica, el infarto agudo al miocardio es la causa más frecuente. Y va a abarcar el 46.61% de las muertes, y la angina de pecho también está relacionada con esta incidencia en la cardiopatía isquémica, donde va a abarcar básicamente a ambos sexos, y en las mujeres va a variar entre el 0.1 y el 1% de entre los 45 y 54 años, y de entre el 10 y el 15% en varones de entre 65 y 74 años de edad. Y bueno, vamos a tener que, dentro de los factores principales de riesgo para desarrollar cardiopatía isquémica van a ser la edad y el sexo. Se sabe que mientras más edad tengamos, más probabilidad de desarrollar cardiopatía isquémica vamos a tener. En algunas bibliografías mencionaba que actualmente ya no hay una prevalencia entre el sexo masculino o el femenino,
Sin embargo, mencionaba que el sexo femenino va a ser el que va a tener más mortalidad. Y bueno, vamos a tener que la hipertensión arterial es otro de los factores de riesgo importantes. Vamos a tener que la hipertensión arterial va a provocar un daño a nivel endotelial en la capa de las arterias principalmente. Y esto va a provocar o lo va a hacer más propenso a llegar a tener cardiopatía o eventos vasculares. El tabaquismo es otro de los factores de riesgo modificables. Vamos a tener que el tabaquismo es un factor de riesgo que nos va a provocar un daño endotelial, va a provocar daño endotelial y esto va a provocar que haya una mayor adherencia de las células que provocan procesos inflamatorios y esto pues a su vez desencadenar un daño a nivel de las arterias y posteriormente un evento de cardiopatía isquémica. Y la diabetes, bueno, se ha mencionado que el descontrol de las glucosas eleva de 2 a 3 veces la probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular. Entonces vamos a tener eso, ¿por qué? Porque hoy hay aumento en la resistencia a la insulina y esto también provoca procesos proinflamatorios que pues ayudan o provocan un desenlace de cardiopatía isquémica. Y las dislipidemias, vamos a tener en cuenta que la dislipidemia también forma parte de uno de los factores de riesgo, porque bueno, parte de la formación de las placas de ateroma se van a ver formadas de los componentes de la dislipidemia. Entonces, vamos a tener que dentro de esta clasificación de la cardiopatía isquémica vamos a tener una cardiopatía isquémica aguda y una cardiopatía isquémica crónica. Dentro de la crónica vamos a incluir a la isquemia asintomática, al infarto agudo al miocardio previo, a la revascularización coronaria previa y a la enfermedad aterosclerótica. Y dentro de la aguda vamos a tener a la angina inestable y al infarto agudo al miocardio. De estos, el infarto agudo al miocardio se va a subdividir en dos. El que se va a presentar con elevación del segmento ST y el que se va a presentar sin elevación del segmento ST, que voy a ir desarrollando posteriormente. Vamos a tener que la cardiopatía isquémica, empezando a hablar por el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, la definición universal del infarto se utiliza cuando hay indicios de necrosis miocárdica en un contexto clínico que se relaciona con isquemia miocárdica aguda. Esto requiere también, adicional a esta definición, algunos criterios, como la detección de un aumento o disminución de los biomarcadores cardíacos, como la troponina cardíaca de alta sensibilidad. Además de que se va a considerar que los pacientes que presenten aunado a la definición, síntomas de isquemia miocárdica, nuevos cambios electrocardiográficos indicativos de isquemia, aparición de ondas cupatológicas en el mismo electrocardiograma o evidencia por imagen de la pérdida del miocardio viable. Y pues ya en dado caso la detección del trombo coronario mediante angiografía o en algunos pacientes en los que pues ya por medio de autopsia pues se detecta la formación del trombo. Y bueno, vamos a tener 5 tipos de infarto. El tipo 1 vamos a tener al infarto a miocardio espontáneo, que se caracteriza principalmente por la ruptura, fisura o erosión de la placa aterosclerótica. Esta pues es de las más comunes. Vamos a tener que va a provocar una reducción del flujo hemocárdico con su posterior necrosis del tejido. Y el infarto tipo 2 vamos a tener que es un infarto agudo al miocardio secundario a un desequilibrio isquémico. Este tipo de necrosis miocárdica es una necrosis distinta a una inestabilidad de la placa coronaria. Básicamente se atribuye a un desajuste entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. Y bueno, vamos a tener que el tipo 3 va a ser un infarto agudo al miocardio con resultado de muerte. Estos son los pacientes en los que prácticamente se tuvieron síntomas indicativos de isquemia, sin embargo, pues murieron o fallecieron y no se le tuvo la oportunidad de tomar biomarcadores o tomar un electrocardiograma que nos apoyara al diagnóstico como tal. Y bueno, el tipo 4, este se va a subdividir a su vez en dos, en el tipo 4A y en el tipo 4B. El tipo 4A, este tipo de infarto se va a relacionar básicamente a intervenciones quirúrgicas. Entonces vamos a tener que el tipo 4A va a ser
relacionado con una intervención percutánea en la que se va a ver elevación de los valores de la troponina cardíaca más de 5 veces por arriba del porcentil 99 del límite superior de referencia, donde pacientes previamente habían tenido valores normales o no se había documentado como tal una elevación de estos biomarcadores. Y el tipo 4B va a ser aquellos, bueno, al infarto agudo al miocardio relacionado con la trombosis de una endoprótesis, en lo que igual se mediante, básicamente por angiografía, por un estudio ya un poco, bueno, de imagen, nos vamos a ayudar a ver el contexto de que hay una isquemia miocárdica y bueno, se va a correlacionar también con un aumento o descenso de los biomarcadores cardíacos. Y el tipo 5, este se va a referir al infarto agudo al miocardio relacionado con un infarto de derivación arterial coronaria. Básicamente se define que se va a detectar una elevación de los biomarcadores cardíacos por más de 10 veces por arriba del porcentil 99 del límite superior de referencia, en donde pacientes previamente habían tenido pues valores normales de estos marcadores, principalmente la troponina. Y bueno, hay que también entender otros conceptos. Sí, se quedó claro. Los tipos de infarto siempre se tienen que clasificar. Cuando llega un paciente, tiene que tener específicamente infarto agudo del miocardio tipo 1, 2, 3, 4 o 5. Y se abrevia, además, no es que tiene un infarto, con el ST, que tiene secundario a enfermedad aterosclerosa, por de la placa, con el número, ya sabemos exactamente a qué tiene. Hay que considerar mucho el minuto. Sí, es que se divide en tipo en el infarto que se origina por placa aterosclerótica y los que se originan por otro tipo de causas. Sí, lo voy a mencionar más adelante. Una pregunta, y clínicamente, la clínica sugiere, pero es suficiente como para poder descartar o discriminar entre los diferentes tipos de infarto. Si no un estudio de imagen. Si tiene todos los factores de riesgo, lo más probable es que sea. Si tiene factores de riesgo. Si es un paciente que tiene una demanda metabólica muy alta, un paciente que está sometido a un estrés quirúrgico, si es un paciente que está sometido a una terapia intensiva, entonces, y que no tiene factores de riesgo, puede pensar que es. Y si tiene los dos, si tiene un evento reciente de un infarto por ruptura de placa, y que aparte que con nosotros llega ya en choque séptico, o sea, tenemos forma de decir que la nueva elevación de enzimas no es atribuible a una u otra. Es que el mismo choque séptico. Exactamente, pero eso el diferencia sí es que es infarto pues, específicamente por este y este por este. No, tienes que. Y lo muy importante es el tipo 4 que está asociado con el intervencionismo primario. Esto es muy común. Vaya, el 10% de todos los pacientes que se hacen intervencionismo primario ya es pacientes con característica crónica, síndrome coronario crónico. Si se someten a un intervencionismo coronario, se forma un trombo, un stent. Si no somos como enfrentado a este escenario en algunas ocasiones, que tenemos un paciente con choque séptico, que si bien el propio choque altera el transporte y demanda, y nos ha pasado eso, que veamos enzimas, porque la definición de infarto física puede ser tanto a la alza como a la baja. Entonces, ahí en ese contexto, igual que es un paciente que empezó también con una condición intermitente, la cual no tenía en este contexto, la única forma de diferenciar que esa elevación de troponina sea por choques de tipo versus que realmente es un infarto es bien necesario. Si es un bloqueo intermitente de rama izquierda, no necesariamente es por isquemia. No necesariamente. Puede ser el periodo refractario de si está con taquicardia, puede ser que alcance el periodo refractario de la rama izquierda. Pero que si es un paciente con ese que ya se conoce con enfermedad arterial coronaria, es muy probable que si está en una terapia intensiva, si es séptico, la misma demanda metabólica y el movimiento del flujo, porque recuerden que se rompen las placas por el saneamiento, por el flujo
flujo de la sangre de las placas. En un paciente que tiene una frecuencia cardíaca más alta, y una dinámica muy importante que el paciente hace, seguramente se rompen las placas. Y las placas que se rompen son las no significativas. Tú ves una placa que mide más del 70%, difícilmente es una placa que se rompe. Son placas que tienen una cantidad de calcio más importante, que tienen la capa fibrosa más gruesa y tienen un núcleo lipídico menor. Las que se rompen son las que tienen un núcleo lipídico más importante en la capa fibrosa delgada, que son las no significativas. Pero si ya tiene antecedentes de enfermedad coronaria, lo más probable es que saque eso. Y el tratamiento puede ser. Pero por una valoración posterior, ¿no? O sea, ya sacan, ya manejando el choque, viendo que, Sí, o sea, ya ocuparía después de eso corroborar que en efecto no haya sido algo obstructivo. Si se infarta, pasa la demanda inmediata. Esa es la diferencia. Si tiene elevación aunque está chocado, por más razón tienes que llevar esa demanda. Aunque el choque, aunque pudiera tener un choque séptico sobreagregado. Sí. Si tienes la evidencia del infarto, te va a hacer. Sí. Si no, No es tan sencillo. no, yo lo sé. Está grabado. Ok. Y bueno, vamos a tener también en cuenta otros conceptos, por ejemplo, el infarto incidente, que se va a considerar el primer infarto del paciente o de la persona. Un infarto recurrente, que van a ser las características de infarto a miocardio que ocurren en los siguientes 28 días posterior a un primer infarto. Y un reinfarto, que se utiliza este término al infarto que ocurre a los 28 días posterior a un infarto a miocardio incidente o recurrente. Y bueno, vamos a tener en cuenta que las causas de lesión miocárdica van a ser 4. La primera, pues, por isquemia miocárdica primaria, que es la más común, la rotura de una placa, o la formación de un trombo intraluminal en una arteria coronaria. Y la lesión miocárdica por desequilibrio entre el aporte y la demanda. Esto es básicamente por enfermedades adicionales, como la presencia de taquio o bradiarritmias, disección aórtica o valvulopatías, miocardiopatía hipertrófica, shock del tipo cardiogénico, hipovolémico o séptico, una insuficiencia respiratoria grave, una anemia grave, una hipertensión arterial con o sin hipertrofia ventricular izquierda, el espasmo coronario o embolia o vasculitis coronarias, lo que va a provocar una disfunción a nivel endotelial, y bueno, esto va a provocar como tal la lesión isquémica. Y la lesión relacionada con sin isquemia miocárdica, que esto se va a deber a otro tipo de factores como contusiones, cirugías, colocaciones básicamente de marcapasos, o en pacientes que desarrollan o desencadenan miocarditis o rhabdomiólisis con afectación cardíaca o por algunos medicamentos cardiotóxicos. Y la lesión miocárdica multifactorial o indeterminada, donde vamos a tener aquí la insuficiencia cardíaca y la miocardiopatía por estrés, que es la que voy a mencionar más adelante, la embolia pulmonar grave o hipertensión pulmonar, la sepsis en pacientes enfermos graves y la insuficiencia renal y algunos otros trastornos neurológicos. Y bueno, vamos a tener que dentro de su fisiopatología, pues como ya lo mencionaba y forma parte de la definición, va a ser un desequilibrio entre la oferta y la demanda del oxígeno del miocardio. Este consumo metabólico que requiere el miocardio se va a ver alterado por una alteración en la situación de la contracción como tal. Y bueno, vamos a tener que la principal causa, como ya hemos estado mencionando, va a ser la enfermedad aterosclerótica, siendo la causa principal de estenosis y oclusión en una o más arterias coronarias epicárdicas principalmente. Esta aterosclerosis va a provocar engrosamiento y endurecimiento de las arterias, por lo que, bueno, en un inicio la función, vamos a hablar de la formación de la placa de ateroma, la función endotelial de la pared arterial se deteriora y las lipoproteínas que se acumulan en la capa íntima de los vasos va a provocar que, bueno, estas lipoproteínas circulan en abundantes cantidades a nivel del torrente sanguíneo, por lo cual van a penetrar o permear a través del endotelio dañado y lo va a oxidar. Entonces, esto va a provocar un proceso de inflamación, lo que va a traer a los leucocitos a la capa íntima de esta arteria, donde
van a ser captados por, de primera instancia por macrófagos y van a dar origen a células espumosas. Y bueno, esto va a ser básicamente el primer signo de la ateroesclerosis. Estas lesiones que se desencadenan por el proceso inflamatorio van a desencadenar señales bioquímicas que van a seguir atrayendo a más células al músculo liso. Y a partir de entonces va a ser cuando la placa de ateroma comienza con la formación de un volumen mayor de la matriz extracelular, básicamente conformado de proteoglicanos y de lipoproteínas. Y bueno, esta es una imagen un poquito más esquemática de cómo es que se empiezan a formar pues estas alteraciones a nivel de la capa de la íntima de la arteria, en donde vamos a tener que, bueno, se van a infiltrar los macrófagos, va a estar la aparición de células espumosas aisladas, que va a ser el primer signo de aparición de estas células, y posteriormente la acumulación de células espumosas que se va se va a interpretar como la estría grasa y va a ser la primera manifestación de la ateroesclerosis. Y posteriormente, pues que esta celularidad se va a acumular de lípidos y de proteoglicanos, y posteriormente, pues estas tienden a llegar a ocluir este vaso sanguíneo o a llegar a romperse o a erosionarse. Suelen tener un crecimiento extrínseco fuera del vaso de forma inicial. En la lectura puedes no ver una lesión significativa, pero no quiere decir que no hay una placa. Que ya cuando ya empieza a hacer estrechamiento de la luz, que ya está en un tamaño crítico, lo que dice de la matriz extracelular, es lo que le va a dar firmeza a esta superficie que está en contacto con la sangre. Sin embargo, los estados inflamatorios, como mencionó el doctor, el método inflamatorio aumenta la producción de metaloproteasas que van a inhibir esa matriz extracelular y el colágeno sobre la placa y la va a hacer más vulnerable. Okay. Entonces, bueno, eso es parte de la formación de la placa de aterosclerosis, de ateroma, perdón. Y posteriormente se va a producir una cascada isquémica, esto por una disfunción diastólica, posteriormente una disfunción sistólica, lo que va a provocar cambios electrocardiográficos y pues los síntomas como tal de angina o dolor anginoso. Vamos a tener que la cascada isquémica se va a ver o se va a presentar por la relación entre el aporte y el flujo sanguíneo, donde vamos a tener que, como hay una disminución de va a haber un rápido cese del metabolismo aerobio, por lo cual vamos a empezar a agotar las reservas de ATP y vamos a iniciar una cadena de glucólisis anaerobia con la producción y aumento del lactato en el tejido, lo cual va a provocar la posterior reducción del ATP y bueno, esto va a provocar un estado de acidosis. Por lo tanto, pues hablaríamos ya como tal propiamente de la isquemia a nivel del tejido miocárdico. Y bueno, vamos a tener que esta lesión se va a considerar de irreversible o irreversible dependiendo del tiempo que transcurra de obstrucción del vaso como tal. Entonces vamos a tener que en los primeros 20 minutos, si nosotros detenemos esa obstrucción o esa disminución del aporte sanguíneo antes de los 20 minutos, podemos considerar que se puede tener una lesión reversible. Entonces vamos a tener que en esos primeros 20 minutos se produce el aturdimiento y el preacondicionamiento sin datos de necrosis todavía en el tejido miocárdico. Posterior a estos 20 minutos, nosotros ya tenemos el riesgo o empezamos a considerar que esta lesión se puede volver irreversible. Y bueno, vamos a tener que de los primeros 20 minutos a la primera hora posterior al inicio del dolor, a los datos de isquemia, vamos a tener una necrosis subendocárdica. Y posteriormente, de los 60 minutos a las primeras 3 horas, esa necrosis se extiende al miocardio medio y hacia la zona del subepicardio. Y posteriormente, si pasan más de 3 horas y básicamente más de 3 o más de 6 horas, se produce ya una lesión irreversible que abarca básicamente podemos decir que el infarto ya se extendió a una zona transmural. Que trabajas en la sala de hemodinámica Pues sí, o sea, en un mundo ideal, pero pues aquí realmente no. No, por lo más que estés en un hospital.
De marzo a viernes, el trabajo en el sexto piso. Para que llegue rápido. Ok, y bueno, vamos a tener que, pues la isquemia reversible se va a relacionar con el acoplamiento de la perfusión-contracción. Hay otros datos de isquemia dependiente del aporte. Vamos a tener que cuando hay una oclusión temporal secundaria a un vasoespasmo o una trombosis transitoria, pues a veces no vamos a tener esta, o sea, la fisiopatología no va a ser igual a que se va a presentar por disminución del aporte de oxígeno. Y también cuando hay una isquemia inducida por demanda, vamos a tener que, pues, se va a intentar hacer una balanza entre la oferta y la demanda de oxígeno, sin embargo, pues, el corazón no va a alcanzar a tener el suficiente aporte, y pues vamos a tener una lesión miocárdica persistente. Y, bueno, parte de la oclusión coronaria vamos a tener que en cuanto se disminuye la saturación de oxígeno en las venas coronarias, en las arterias coronarias, disminuye la reducción, lo que ya mencionaba, en la producción de ATP, y posteriormente pues va a empezar a disminuir la contractilidad de este músculo, y al minuto se dice que puede causar alteraciones en el movimiento, discinesia, y pese a que pueda cesar la contracción regional, va a ir disminuyendo la contractilidad global del ventrículo izquierdo. Y bueno, esto se va a ver clínicamente aumentado por la presión telediastólica, y pues a veces el paciente también se puede hipotensar. No, quiero aclarar el término de cinesia. Es hipocinesia. O asinesia. O asinesia, sí. Disinesia no la vemos lo vemos ya después en el contexto de la remodelación. La disinesia es, digamos, que en lugar de contraerse todo se acerca. Hay una sección que se forma. Eso es la disinesia. Entonces, se va a dejar hipocinesia o asinesia. Y ya después que salimos de aquí de para contar se va a dar la disinesia. En lugar de que cuando se contrae el miocardio, se acerca. Entonces aquí va a haber una sección que se mantiene en su lugar, en su función, bomba, no bombamiento, una zona de miocardio. Esa es la disinencia. ¿En cuánto tiempo, digamos, de esta transición? ¿Cuánto tiempo tarda? Depende del daño, que puede ser crónico. O sea, después de 3 meses, que es cuando vemos francamente estamos por la remodelación ventricular, es cuando empezamos a ver la disinesia. ¿Sí? Porque ya nosotros no es una manera de disciplina, hay más fibrosis en la zona. Es una zona que ya está es una fibrosis nada más. Entonces, cuando hay todavía células que están vivas, ese cambio de metabolismo se van a mantener y se van a mover un poco. Pero ya cuando hay disinesia es una actividad de un impacto tranquilado. No se mueve, vamos a ver después de 3 meses. Y bueno, vamos a tener que parte de las consecuencias de la isquemia aguda va a ser que, bueno, dependiendo del tipo de oclusión que se genere, ya sea parcial o total, el daño va a ser irreversible a las 5 horas, y si es total, a los 20 minutos es más que suficiente para que esa lesión ya se considere como irreversible también. Entonces vamos a tener que, pues va a ser por varios mecanismos. El miocardio como tal va a realizar una parte de post-acondicionamiento y preacondicionamiento en cuestión, y esto se puede dar en cuestión de días o de horas, considerándose como agudo o crónico. Y bueno, vamos a tener que parte de las consecuencias de la isquemia crónica de repetición, vamos a tener que pues va a disminuir la reserva del flujo sanguíneo, va a provocar un aturdimiento miocárdico crónico, y va a disminuir, este mismo aturdimiento miocárdico crónico va a continuar disminuyendo la reserva de ese flujo, y finalmente va a provocar un miocardio hibernante crónico. Vamos a tener que estos términos básicamente a veces los utilizamos en los pacientes en los que pues queremos dar un tratamiento. Es un tejido en el cual
pues tenemos disminución del flujo. Sin embargo, cuando este se restablece, podemos valorar o observar que el tejido vuelve a su estado hemodinámico normal, y pues eso a veces se ve muy favorecido por algunos, dependiendo de la fase en la que entremos en el tratamiento. Y bueno, Entonces, después del infarto, es miocardio atrofio. Pero ya cuando es crónico es miocardio hibernante. Y bueno, vamos a tener que dentro de los primeros cambios estructurales que va a sufrir el cardiomiocito ante la isquemia, va a ser la disminución de los depósitos de glucógeno, la aparición de miofibrillas relajadas y la ruptura del sarcolema, que se va a detectar en los primeros 10 a 15 minutos posterior a los datos de isquemia. Y bueno, esta es una gráfica que encontré en una de las guías, donde nos hace referencia a que, bueno, el infarto, dependiendo del tiempo en el que transcurra, va a haber, se va a considerar como un infarto miocárdico muerto acumulado o un miocardio isquémico potencialmente recuperable, dependiendo de lo que comentaba, la intervención que se tenga posterior al inicio de los síntomas. Bueno, vamos a tener que en esta gráfica de acá nos mencionan que, bueno, lo primero que se va a elevar los primeros 5 a 20 minutos va a ser el lactato, y esto por la vía que se va a producir para compensar esa disminución del oxígeno, y pues va a ir disminuyendo el ATP, por lo cual pues aquí se ve básicamente cómo funcionan estos dos mecanismos en la parte de la isquemia. Y bueno, a mí me pareció interesante esta tablita donde nos menciona, bueno, esto ya es parte del proceso de cicatrización que se realiza en el tejido miocárdico posterior a un evento de isquemia, donde vamos a tener que las células de tipo granulocitos son los primeros que van a, ahora sí, los primeros se consideran los primeros respondedores, ya que van a secretar este tipo de sustancias en las primeras 8 a 48 horas, y estos van a ser un proceso inflamatorio para posteriormente realizar un proceso de cicatrización. Del segundo al tercer día vamos a tener que la celularidad que va a predominar va a ser del tipo monocítica, y pues se van a considerar estas células como equipo de demolición, ya que van a preparar y ayudar al camino para la reparación tisular posterior. Y bueno, de 3 a 7 días vamos a tener que el monocito va a ser ahora considerado como equipo de reconstrucción por la secreción de algunos mediadores como el fibrinógeno, los angiógenos, y igual por mediadores antiinflamatorios. Y esto va a provocar pues ya como tal un tejido de granulación y formación de cicatrización. Y bueno, vamos a tener que, así como en resumen, o sea, parte de esto es que explica por qué a un paciente con dolor anginoso no se le debe dar analgésicos, porque van a inhibir pues la producción de células proinflamatorias que van a ayudar posteriormente al proceso de cicatrización. Sí, por saber qué pensé, pero esa dosis de inflamatorias Y bueno, vamos a tener que, así como en forma de resumen, pues la isquemia miocárdica o el infarto va a producir todos estos procesos: el proceso de inflamación, una disfunción endotelial, una formación de fibrosis subendocárdica al inicio y una apoptosis de cardiomiocitos, y posteriormente la dilatación progresiva del ventrículo izquierdo. Vamos a tener que la isquemia como tal, pues ya lo había mencionado, activa la cascada isquémica, donde el cual va a intentar producir un remodelado patológico, reorganizando a los miocitos para que aumenten el incremento de la contractilidad y pues aumente pues intente compensar la disminución de ese oxígeno que se está produciendo. Y finalmente, pues cuando esto se prolonga, pues pueden llegar a haber este tipo de complicaciones como arritmias, síntomas de congestión o fallo en la bomba como tal.
de la bomba cardíaca. Y bueno, este tiene mucho texto, pero es básicamente lo que había comentado en diapositivas anteriores. Y bueno, vamos a tener, voy a empezar a explicar las causas miocárdicas no ateroscleróticas. Dentro de este artículo es el que principalmente las menciona, es los nuevos conceptos de la fisiopatología en el síndrome coronario agudo, donde vamos a tener que el vasoespasmo coronario se va a dar por una constricción transitoria de la arteria coronaria epicárdica que va a conducir a la oclusión vascular. Esta mencionaba el artículo que pues se va a dar más frecuentemente en hombres de edad entre los 40 y los 70 años de edad, y va a mencionar que la clínica que va a referir el paciente es que normalmente ocurren por la mañana o por disminución de los niveles de óxido nítrico. También mencionaba que esto se puede dar por actividad física extenuante. Eso sobre una placa ya previa, ¿no? Ajá, o sea, por el problema es que al final la disfunción endotelial hace que el rebote de la actividad enérgica que se está teniendo durante un evento de estrés, la actividad física, en teoría genera una vasoconstricción que también se libera generando una vasodilatación coronaria. Entonces, sobre las áreas de placa se pierde esta liberación y termina siendo vasoconstricción totalmente. Pero es sobre área de disfunción endotelial por una placa. ¿No? Okay. Y bueno, finalmente va a provocar la desregulación de la relajación endotelial. Y bueno, vamos a ver que también otra de las causas no ateroscleróticas de la isquemia va a ser la disección espontánea de la arteria coronaria, lo que va a causar principalmente síndromes coronarios agudos en pacientes jóvenes sin factores de riesgo de enfermedad aterosclerótica previa. Y bueno, que esta disección se va a asociar a displasia de las fibras musculares con en pacientes que tienen cambios corporales hormonales, que han, principalmente en mujeres que han tenido un parto o enfermedades o que padecen enfermedades del tejido conjuntivo. Bueno, vamos a tener que esta disección espontánea de la arteria coronaria va a provocar una ruptura primaria o una disección de la membrana interna seguida de una infiltración desde la luz arterial hacia la pared. Y esta luz falsa va a conducir a la compresión y a estenosis de la arteria propiamente, lo que va a originar una formación de un hematoma. No, este se va a dividir en dos, en la ruptura primaria o disección o en la formación de un hematoma intramembranoso que va a ocasionar una hemorragia, y pues la hemorragia como tal va a provocar una disminución en la luz vascular y la va a comprimir. Y bueno, también vamos a tener estas otras causas, que básicamente va a ser, el artículo lo mencionaba como el puente miocárdico, que se va a deber básicamente a una malformación congénita de la arteria coronaria, y a la miocardiopatía inducida por estrés o síndrome de Takotsubo, que va a ser una enfermedad transitoria en la que se va a presentar en pacientes que tienen un evento estresante, y pues obviamente va a resolver en cuanto se quite el origen del estrés. Y la embolia de la arteria coronaria, que van a ser émbolos que vienen del corazón a la pared arterial proximal u otras partes del cuerpo e ingresen en la arteria coronaria. El Takotsubo es el síndrome de corazón. Es más en mujeres. Y bueno, vamos a tener que, pues hay que hacer una buena semiología, porque básicamente esto es lo que nos va a dar parte del diagnóstico en los pacientes con síndromes coronarios. Entonces vamos a tener es importante hacer la semiología del dolor, y preguntando cuándo inició. Normalmente el infarto agudo al miocardio es una duración de más de 30 minutos y a menudo persiste durante varias horas si no hay una repercusión inmediata. Vamos a tener que el sitio donde se localiza este dolor va a ser retroesternal y a menudo se va a extender a ambos lados de la cara anterior del tórax, con predilección del lado izquierdo, y a veces se va a irradiar a la zona de la mandíbula y pues todo el brazo izquierdo. Y bueno, vamos a tener que el tipo del dolor va a ser muy intenso. Los pacientes lo llegan a referir como intolerable y de tipo opresivo o compresivo.
Y bueno, dentro de se pueden acompañar de otros síntomas como náusea, vómito, diaforesis, y con frecuencia el dolor desaparece bruscamente en algunos pacientes cuando ya se restablece el flujo sanguíneo en la zona del territorio donde ocurrió el infarto. Y bueno, vamos a tener que, dentro del diagnóstico de... Eso es lo que hace la diferencia entre si el dolor es característico, progresivo, se irradia a cuello, lado izquierdo, mandíbula, hombro, y sobre todo brazo izquierdo, y boca interna del brazo. Sí, porque luego les digan a los pacientes que me duele todo el brazo. Y también me duele eso, y también me duele la pierna izquierda. Entonces tienen que ser muy específicos con el tipo de dolor y mezclarlo muy bien. Ahora, siempre tomar en cuenta si el paciente es diabético. Si es diabético, aunque tenga un dolor que parezca gastritis, si es diabético y tiene diaforesis nada más, imagina, es un equivalente de angina. Hay que pensar en el impacto. No vamos a apreciar por qué no un paciente porque tiene neuropatía. La percepción del dolor. Sí, bueno, este es... Las guías de la establece tres criterios para decir que establece angina típica, atípica y dolor cardíaco. Parece que tiene que ser dolor clásico, dolor opresivo, raya cuello, brazo izquierdo, que tiene que ser precipitado por el esfuerzo físico y que se tiene que liberar a los 5 minutos con reposo o con nitrato. Entonces, si tienen las tres características, es una angina típica. Si están presentes dos, es una angina típica. Y si solo está presente una, es un dolor eso le iba a mencionar más adelante. Y bueno, vamos a tener que, dentro del diagnóstico, básicamente nos vamos a basar en la clínica del paciente y en el electrocardiograma. Los biomarcadores van a ser como confirmatorios de estos dos. Sin embargo, pues no porque no tengamos los biomarcadores, pero tengamos la clínica y un electrocardiograma con datos sugestibles de infarto, no vamos a hacer medidas de reperfusión inmediata. Entonces vamos a tener que, dependiendo de la localización del infarto y según las derivaciones y la arteria afectada, vamos a tener esta localización. En la derivación B1 y B2, pues vamos a tener que va a ser una zona septal de B3 y B4 en la cara anterior, en D1, ABL y B5 y parte de B6, una zona lateral alta y baja, en B1 y B6 y D1 y ABL, un anterior extenso, y D2, D3 y ABF en la cara inferior. Y bueno, esto va a depender de la arteria en la que se esté produciendo el infarto o la zona de oclusión, exactamente. Y bueno, vamos a tener que, como tal, las manifestaciones electrocardiográficas en el infarto nos van a decir que se van a definir por una elevación del segmento ST en 2 o más derivaciones contiguas con los siguientes puntos de corte, donde menciona que sea mayor o igual a 0.1 milivolts en todas las derivaciones, excepto en B2 y en B3. Y en las derivaciones B2 y B3 se aplican los siguientes puntos de corte. Específicamente en hombres, mayor o igual a 0.2 milivolts, mayores de 40 años, y en hombres menores de 40 años, mayor o igual a 0.25. Y en mujeres, mayor o igual a 0.15 milivolts, ya se considera como datos sugestibles de infarto al miocardio. Esta tabla lo menciona en ausencia de bloqueo de rama izquierda, porque también hay otra tabla y otros criterios donde dan manifestaciones electrocardiográficas con presencia de bloqueo de rama izquierda, así como una depresión también del segmento ST y cambios en la onda T, en donde vamos a poder apreciar, si se detecta una nueva depresión horizontal o descendente del segmento ST mayor o igual a 0.05 miliwatts, o en 2 o más derivaciones contiguas, o una inversión de la onda T mayor o igual a 0.1 milivolts en 2 derivaciones contiguas también.
Y esto es lo que les mencionaba, que son las manifestaciones electrocardiográficas de isquemia en el contexto de un bloqueo de rama izquierda, donde vamos a tener que el criterio electrocardiográfico va a ser una elevación del segmento ST mayor o igual a 1 milímetro y concordancia con el complejo QRS, y una depresión del segmento ST mayor o igual a 1 milímetro en las derivaciones B1, B2 o B3, y una elevación del segmento ST mayor o igual a 5 milímetros y con una discordancia con el complejo QRS, el cual nos va a dar que si hay una puntuación por arriba mayor o igual a 3, tiene una especificidad esta del 98% para un infarto agudo al miocardio agudo. Un infarto al miocardio agudo. Y también consideran los cambios electrocardiográficos asociados a un infarto previo en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda y bloqueo de rama izquierda. Bueno, vamos a tener que los biomarcadores, estos pues como ya comentaba, solo nos van a ayudar como ya para hacer el diagnóstico definitivo de infarto agudo miocardio con elevación del segmento ST, en donde vamos a tener que los biomarcadores se van a liberar dependiendo de las moléculas, de la composición molecular de estas, y bueno, estos se van a liberar del miocardio posterior a la necrosis del mismo. Vamos a tener que algunos marcadores tienen más fácil acceso a la circulación, por lo que vamos a entender que hay marcadores más precoces de lesión tisular, como el lactato, la creatincinasa, el lactato deshidrogenasa, el aspartato aminotransferasa y la mioglobina, que se elevan de forma aguda, pero no son específicos de lesión miocárdica. Y bueno, vamos a empezar a hablar de los marcadores biológicos clásicos, que vamos a tener aquí a la creatincinasa total. Vamos a tener que esta enzima va a ser de distribución universal en todos los tejidos, se va a localizar principalmente en la musculatura estriada y se va a elevar en a las 4 a 6 horas posterior del inicio de los síntomas. Sin embargo, pues no es un marcador específico. Y la creatincinasa MB, vamos a tener que esta es más cardioespecífica, sin embargo, porque se encuentra en escasa proporción en el músculo esquelético. Esta se puede detectar en el plasma a las 4 a 6 horas posteriores al inicio de los síntomas y puede permanecer elevada hasta 24 a 36 horas posteriores. Y la mioglobina, que bueno, esta se va a localizar principalmente a nivel citoplasmático, va a ser de bajo peso molecular. Lo que también mencionaba la literatura es que el que una molécula sea de bajo peso, que una proteína sea de bajo peso molecular va a permitir que sea de más fácil acceso al torrente sanguíneo. Y esta se va a detectar en las primeras horas de evolución del dolor y va a alcanzar una máxima concentración en el plasma a las 6 y 12 horas y va a desaparecer a las 12 y 24 horas posteriormente. Y aquí, bueno, vamos a tener que mencionar también a las troponinas, que va a haber de 3 tipos, la tipo C, la tipo I y la tipo T. La tipo C se va a unir específicamente al calcio. La troponina I es la que se va a unir a la actina y va a inhibir el proceso de interacción entre actina y miosina, y la troponina T, que se va a unir al complejo tropomiosina. Vamos a tener que, ante necrosis miocárdica, se va a detectar en el plasma a las 4 a 6 horas posterior al inicio de los síntomas. Va a alcanzar una meseta de 48 horas y va a tener un descenso gradual de hasta 10 a 14 días posteriores a la presencia de isquemia. Y aquí hay una pequeña tablita donde nos mencionaba básicamente lo que ya les puse en la parte de atrás, donde va a haber ventajas y desventajas con respecto a algunos biomarcadores. Vamos a tener que la CK y sus enzimas van a ser van a ser más fáciles de tomar, sin embargo, van a tener disminución en la sensibilidad, y la mioglobina también. Sin embargo, las que vamos a guiarnos principalmente van a ser a las troponinas de alta sensibilidad. Pues, ahí, es así, lo que decía Miguel, lo que tiene que ser estar por arriba del porcentaje 99 de la población general. Por ejemplo, aquí en el laboratorio del hospital nos reportan el valor de corte de 0.08. Esto en teoría es el que tenemos establecido para los estudiantes. Mencionaba que eso dependía básicamente del laboratorio. El laboratorio depende Los rangos.
sí tienes que estar por acuerdo de esta científica que son una elevación mínima de los indicadores. O sea, tienes que tomar en cuenta el tiempo. Por eso son las curvas. Porque si llega el paciente inmediatamente, va a ser prácticamente normal, puede elevarse la hemoglobina. Pero la hemoglobina no es tan específica y además depende de la extensión del infarto. La más sencilla son las troponinas, que hay que hacer la curva para ver cuál es el comportamiento y descartar algunas otras enfermedades que pueden infarto. Si no tienen nefropatía, que también se mantienen elevadas y son persistentes. Cualquiera tienes que hacer curva. Si claramente se van elevando. Y bueno, eso es básicamente ahí la curva. ¿Hasta cuánto tiempo desaparecen? Antes que teníamos, nada más al inicio, se queda en el normal. Llegaban, Pero a veces no había ni. llegaban en menos de 3 horas al hospital, a la normal. Ah, no tiene nada. Regresaban. Ay, bueno, es básicamente la curva de los biomarcadores, donde pues es importante valorar, como decía el doctor, la elevación que se da a las cuantas horas posterior al inicio de los síntomas y en qué momento alcanza su meseta máxima para poder nosotros decir que si coincide con los datos de isquemia. Y bueno, esta es otra de las tablitas donde vamos a tener aquí pues que las troponinas se encuentran en el citoplasma, en el miocardiocito, en el citoplasma, y estas se van a unir a estos complejos de troponina, y pues es por eso que se van a caracterizar o se van a detectar. Y bueno, es la misma gráfica que se presentó en la diapositiva pasada. Y bueno, básicamente eso va a ser el diagnóstico principal en el que nos vamos a basar para diagnosticar un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, se pueden realizar otros estudios no invasivos como una radiografía de tórax, un ecocardiograma, una resonancia magnética y una tomografía computarizada. Sin embargo, vamos a tener que estos estudios pues no son de principal importancia, pues lo que nosotros tenemos es que si clínicamente el paciente trae datos de isquemia y se confirman o se hacen cambios en el electrocardiograma, nosotros podemos decir que ese paciente se está infartando. Sin embargo, estos estudios nos pueden ayudar a determinar el alcance del infarto posterior a la identificación, también a identificar las posibles complicaciones mecánicas que pudieran llegar a tener, y pues va a formar parte del estudio global del paciente posteriormente. Vamos a tener que el ecocardiograma hay un algoritmo en el que menciona que, bueno, pero eso ya es en el infarto sin elevación del ST, nos va a ayudar mucho a la detección precoz del miocardio. Y en general, fundamental, o sea, lo vamos a... No tienes un ecocardiograma, tienes que hacer una además te ayuda si no hay trastornos de la movilidad. Si hay un síndrome pulmonar agudo, ya sea con elevación del ST, sin elevación del ST, y es un infarto, una angina inestable para trastornos de la movilidad, si no sea de bajo riesgo. Pero si es que la endoscopía o el ecocardiograma, entonces, como tal, va a contribuir a la detección precoz de un miocardio aturdido, pero potencialmente viable, y a la isquemia provocada residual o en pacientes con alto riesgo de insuficiencia cardíaca tras el infarto y pues las complicaciones mecánicas que pudieran llegar a presentarse posterior a este. Y pues es de elevación del ST. Muchas gracias. A las 12:30.
No, chavo, de 10 meses atrás. Así era candidato. Ah, ya estaba.